idea no vale nada, lo que importa es la ejecución. Yo siempre digo que los referentes los tienes al lado y no te das cuenta de que están ahí. Pues en realidad te diría que no teníamos ningún no sabíamos lo que era emprender, ni habíamos estudiado, ni sabíamos nada sobre este mundo, porque muchas veces nos obcecamos en voy a vender este boli que es de este color y al final no vamos un paso más allá de decir ¿para qué necesitas ese boli? Estoy muy obsesionado con eso del karma, que es tú da que todo volverá, porque lo que tienes es mucho para dar. Es una pregunta muy sencilla, pero es ¿qué esperas de mí? ¿Qué esperas de este negocio? ¿Qué esperas de esta relación? ¿Qué esperas? Muy buenas tardes, estamos en otro capítulo de Find You. Hoy tenemos un capítulo súper especial porque tenemos a un invitado de talla mundial. Él es Darío, emprendedor, comunicador, mentor de nuevos emprendedores. En general, le gusta ayudar y difundir la palabra del emprendimiento ayudando a la gente. La verdad es un auténtico placer tenerte y te damos las gracias por haber venido. Gracias a vosotros y vamos a ver si con estas expectativas que habéis creado de talla mundial, no puedo decir tanto, pero bueno, estoy encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Darío. La primera pregunta, para poner un poco de contexto a la gente que está viendo, es... A mí me gusta empezar con ¿qué cosas de tu pasado tenemos que saber para entender la persona que es Darío en el presente? Okay, muy buena pregunta, me gusta. Bueno, pues Darío es un chico asturiano, aunque nacido en Madrid. Yo siempre tengo que llevar a la tierrina conmigo allí a donde voy, que encontró su sitio en un año 2006 cuando cofundó una compañía que entiendo que conocéis, que se llama El Tenedor, que fue vendida en el año 2014 al grupo TripAdvisor. Soy una persona que me gusta mucho colaborar y ayudar a la gente y sobre todo desarrollar, no tanto personal, pero sí profesionalmente, a aquellas personas que me acompañan en este viaje. Estuve durante 16 años con el proyecto del Tenedor y después de eso dije, ¿cómo puedo ayudar a aquellos emprendedores, a aquellas personas que quieran lanzar un proyecto, que tengan una idea? ¿Cómo puedo ayudarles? Y ayudarles de una manera que me hubiese gustado que me hubiesen ayudado a mí en aquellos comienzos. Vale, muy bueno. Hay otra pregunta que me gusta también hacer, porque creo que el carácter de una persona lo define mucho sus relaciones cuando eran pequeño, en especial en esa etapa tan temprana, la relación con sus padres. Entonces, ¿qué características de tus padres crees que tienes tú? Hay una cosa que cuento muchas veces, que más allá de mis padres, es mi abuelo. Mi abuelo Manolo pues es un señor asturiano que nació en una pequeña aldea de 40 habitantes en el occidente asturiano y que para mí fue el primer emprendedor que he conocido. Y sin saberlo, muchos años después, lo he utilizado en conferencias o hablando con la gente de que me marcó mucho. Mi abuelo empezó trabajando en el campo, como cualquiera en una aldea asturiana en aquellos años, y emigró a Uruguay para poder hacer negocio y para poder traer riqueza hacia su familia. Era una familia de 12 hermanos, o sea, tenía 12, otros 11 tíos abuelos, por así decirlo, y se fue con una mano delante y otra detrás y logró pues establecer un pequeño negocio en Uruguay, una tienda de ultramarinos, un chigre como diríamos en Asturias, y al cabo de los años volvió a España. Es muy gracioso porque en aquel momento se fue con su mujer, que era mi abuela, y una niña pequeña, y cuando regresó a España regresó también con mi padre, que ya tenía 13 años del tiempo que estuvieron allí. Y para mí es un ejemplo de alguien que deja todo por emprender un sueño y por intentar, progresar en la vida. Qué bueno. Vale, súper interesante, sí. Eso da una visión bastante amplia de quién es Darío hoy en día. Has comentado que fundaste junto a otros socios El Tenedor, que quizás a nivel profesional es lo que más, digamos, repercusión te ha podido dar. Corrígeme si me equivoco. Me gustaría que comentaras un poco cuánto duró esta etapa del Tenedor y un poco el tiempo, la línea de vida hasta el momento actual, vale, o hasta que se vendió. Perfecto. Es curioso porque yo siempre digo que emprendí de rebote. Caí con una persona que era Marcos Alves, que en aquel momento se había venido de Francia por una anterior empresa en la que trabajábamos y yo empecé a trabajar con él. Y la idea es que Marcos era una persona súper activa, súper echada para adelante, y en el momento de desarrollar el Tenedor como tal, eran 3 socios franceses y éramos 3 socios españoles, la Fourchette, el Tenedor, pues dijo, oye, ¿por qué no tiramos con este proyecto para adelante?
no sabíamos lo que era emprender, ni habíamos estudiado, ni sabíamos nada sobre este mundo. Entonces, vamos a montar una empresa que cambie algo en el mundo, en el sector, como yo siempre digo, el sector más difícil para digitalizar, que eran los restaurantes. Teníamos esa idea, montó Marcos una primera empresa que fracasó en España, yo trabajaba en esa empresa con él, y cuando surgió el proyecto dijimos, vamos a tirar para adelante. Fue muy curioso porque en aquel momento estábamos buscando, le habían encargado sus socios franceses a Marcos buscar alguien que se ocupase de esta nueva empresa en España. Y después de hacer muchas entrevistas y de ver mucha gente y hablar mucho, no logramos encontrar a esas personas, esa persona que se ocupase, y pues 3 locos con 23, 24 y 25 años nos dijimos, vamos a emprender nosotros y vamos a montar esta compañía aquí. Y pues bueno, como todos los inicios, aprendes a base de golpes y emprendes a base de golpes. Y lo único que hicimos fue intentar montar algo sostenible en el tiempo, desarrollarnos profesionalmente, conseguir muchos clientes y llegar a, bueno, pues a convertirlo en la empresa que es hoy en día. Vale, brutal. Desde que, digamos, para alguien que pueda estar escuchando este podcast, que quizás es alguien entre 20 y 30 años que quizás no ha empezado o acaba de empezar un emprendimiento, una startup, me gustaría que explicaras un poco cómo fue en esas fases iniciales hasta que, por ejemplo, captasteis el primer restaurante, o, por poner algo más, hacer foco en esa parte inicial. Bueno, entiendo que no solo son emprendedores los que van a escuchar este podcast, así que siempre intento decir que tienes que identificar muy bien el mercado al que te quieres dirigir, identificar muy bien los clientes y hacer por conseguir esos primeros evangelizadores de tu idea. Nosotros llegamos a los restaurantes y les decíamos, vamos a sustituir tu libro de papel por una herramienta tecnológica. Estamos hablando del año 2006, ¿vale? Ahora a todos nos parece algo sencillo que tengamos un montón de aplicaciones en un teléfono móvil al que llamamos smartphone, ¿vale? Pero tenéis que pensar que el primer smartphone salió en el año 2008, que fue el iPhone. ¿Vale? Simplemente para que nos ubiquemos. Estábamos en una época en que Internet no era lo que es hoy en día y nuestra idea era llevar un paso más allá la gestión de los establecimientos, de un sector poco digitalizado. Y así, poco a poco, visitando cliente por cliente, siempre digo que depende del mercado que te quieras dirigir. Si eres alguien que te quieres dirigir a usuarios, tienes que hacer mucha inversión en gafas, ya os explicaré por qué. Y si te quieres dirigir a empresas o B2B, tienes que hacer mucha inversión en zapatillas. En gafas, ¿por qué? Porque son las grandes. Google, Amazon, Facebook, Ads, gafas. Y en zapatillas, cuando tienes que ir a visitar empresas, a vender tu producto, tu servicio, tu idea, que tienes que patearte la calle y gastar mucho en zapatillas para poder llegar a esos clientes. Muy bueno. ¿Y cómo fue, digamos, la estrategia hasta cerrar una venta? Por introducir ya aquí el tema de ventas. Pues éramos 3 y lo que hacíamos era viajar por toda España. Identificamos quiénes eran nuestros potenciales clientes, aquellas referencias que teníamos que tener sí o sí, y pues en aquella época no teníamos financiación, no teníamos casi dinero, así que alquilábamos un coche y cada día estábamos en una comunidad autónoma diferente, en una ciudad diferente, visitando restaurantes y proponiéndoles nuestra idea. Vuelvo a decir, 2006, 2007, 2008 eran años en que Internet todavía estaba empezando más en España y nos gustaba llegar con una idea de decir, esto va a ser el futuro de la digitalización dentro de vuestro sector. Siempre digo que es verdad que es importante que conozcas el sector antes de meterte, se lo digo a cualquier emprendedor. Nosotros veníamos de otra empresa anterior en la que yo trabajaba con Marcos que fracasó dentro del mundo de la hostelería, que nos dio mucho aprendizaje, pero también nos abrió mucho más a esos clientes que ya conocíamos y cómo podíamos desarrollarlos. Uh-huh. Al final ha habido muchos marketplaces que han intentado hacer lo que habéis hecho vosotros. ¿Qué os hace diferentes? Yo creo que las ganas y como yo digo siempre, los 5 valores del emprendedor. Ahí un emprendedor siempre va a luchar contra el síndrome del impostor. No voy a ser capaz de hacerlo. Yo mismo, o cualquiera de nosotros, nos pasaba inicialmente. Fuimos conociendo esos valores a lo largo del tiempo y fue algo que transmitimos, o esas cualidades que transmitimos a toda la gente que nos acompañó en este camino. Yo creo que el primero de todos es la humildad. Cuando hablo de la humildad no es cuando te van bien las cosas que no te compres un deportivo, eso no es humildad. Humildad es simplemente escuchar a las personas que trabajan contigo, a la gente que te está acompañando
y que a veces hay que abrir muy bien los oídos y decir, oye, pues esto que me estás diciendo creo que puede ser interesante. El segundo es la ilusión. Si no le pones ilusión a lo que haces, si tú no ves que el campo está más verde en aquel lado y hacia dónde quieres ir para poner esa visión, no vas a conseguirlo, y hay que transmitir esa ilusión a la gente que está contigo. Porque va más allá de un trabajo. Un emprendimiento yo creo que es una forma de vida, es algo que tienes ahí, no sabes que lo tienes hasta que lo pones en marcha. El tercero, fundamental, el esfuerzo. Es algo que comento siempre. Hablo del maravilloso, entre comillas, mundo del emprendimiento. ¿Por qué? Porque no es tan maravilloso y sin esfuerzo es imposible conseguirlo. Ahí viene una parte muy importante que coge esas cualidades y que es el liderazgo. Y el liderazgo no es otra cosa que hacer lo que quieres que los demás hagan. O sea, ser el que predica con el ejemplo, actuar de esa manera para que el resto te siga. ¿Vale? Se habla mucho de jefes, de líderes. Yo creo que al final, dentro de una startup, el que tira del carro hace que los demás le ayuden a tirar del carro. Y el último, y es algo que se aprende cuando pasan los años, es el riesgo. Sí o sí, estar en una startup o comenzar un proyecto así de loco, tener esa locura, pasión, es no tenerle miedo al riesgo. Sabes que cada día puedes desaparecer y sabes que todo lo que has luchado durante meses se puede ir muy rápidamente. Qué bueno. Darío, se puede decir que el tenedor tuvo éxito, pero ¿qué es el éxito para ti? Esa es una frase que usamos mucho y la usamos desde hace muchos años, tanto Marcos como Alex y yo, que es, usamos una frase de Winston Churchill, no sé si la conocéis, que es: el éxito es ir de fracaso en fracaso sin desesperar. O sea que la única forma de conseguir el éxito, de conseguir esa visión o esas metas que te has marcado, es caerte muchas veces, aprender de los errores e intentar superarlos cada vez. Así que es un bucle en el que te metes hasta que llegas a esa meta que te has puesto. Pero siempre detrás de un éxito o de conseguir un objetivo, siempre habrá un objetivo mayor que todavía no estarás viendo. Porque entiendo que ahora hablamos del tenedor, ¿no? Y como tú has comentado, creo que todo el mundo sabe lo que es, pero en aquella España de 2016, que además España sí. yo creo que... de 2006, perdón, que además España es un país que yo creo que por su idiosincrasia, siempre que llega algo nuevo, la primera opción es desecharlo. ¿Cuántas vueltas hubo en aquel coche alquilado después de haber recibido 4, 5, 6 nos? ¿Cómo lo analizabais y qué aprendíais? Pues en realidad te diría que no teníamos ningún no, porque éramos 3 chicos que iban con su maletita a cuestas y que simplemente cuando íbamos a ver a un futuro cliente nos sentábamos delante de él y le decíamos: mira, yo vengo a mostrarte lo que hemos desarrollado y vengo a ver si es algo útil para ti. No hacíamos una venta agresiva, no decíamos: mira, vas a tener que pasar por aquí sí o sí, no creábamos ningún pánico. Lo único que hacíamos era: creemos que esta herramienta, esto os va a poder ayudar en vuestro día a día, ¿qué os parece? No recibíamos ningún no, más allá de que fuesen clientes o no fuesen clientes o nos contratasen en ese momento, pero sí fuimos difundiendo esa palabra y fuimos intentando ayudar a un sector a dar un paso. O sea, se podría decir que vuestra principal estrategia de ventas fue ayudar. Exactamente, y lograr aprender, porque es una cosa que se pierde cuando vas creciendo, de tus clientes, de tus proveedores, de tus socios, de tus colaboradores, de todas las personas que te acompañan en ese camino. O sea, teníamos los oídos muy abiertos para decir: oye, esto no sé si va a funcionar así, nosotros lo hemos planteado con nuestra idea, que es una cosa que le pasa a los emprendedores, yo llamo emprendedores empedernidos, son esos que tienen una idea muy marcada. Bueno, pues nosotros decíamos: vamos a ver qué nos dicen. ¿Crees que esto es útil para ti? Sí, si tuviésemos esto, podríamos hacer esto, podría ser más útil. Pues lo poníamos en común y lo preparábamos o lo desarrollábamos para dar ese paso más allá. Obviamente, no hay que olvidar que estábamos creando una empresa, que de algo teníamos que vivir y que teníamos que tener un rédito económico. Pero nuestro objetivo era: vamos a digitalizar el mercado, vamos a cambiar el paradigma, la forma de reservar un restaurante, que la gente no tenga que llamar por teléfono a un restaurante, y que se pueda hacer algo tan sencillo como en 3 clics a través de internet lograr hacerlo, cuando ya se había hecho en otros sectores. Entonces, ¿qué crees cuando eres emprendedor, qué crees que tiene que tener en cuenta alguien a la hora de validar un producto o una idea? Pues yo creo que lo fundamental
es que alguien pague por ello, alguien te compre. Por eso siempre digo que la única receta del éxito es vender, da igual el sector en el que estés. Si tú logras que alguien para el que tú has creado eso o que va a cambiar algo en un sector, en tu vida, a un montón de usuarios, a un montón de empresas, tienes que validarlo llegando a los clientes y haciendo que los clientes te digan, es algo útil que cambia mi vida o que me ayuda en esta operativa o en esto en concreto, y que te lo valide pues siendo cliente tuyo al final. Es la contraprestación que hay. Y hablando sobre ventas, estás comentando que hay que fijarse obviamente en qué quiere el cliente. ¿Cómo empiezas una conversación con ese cliente? Pues llegábamos, hola, me llamo Darío Méndez, te vengo a mostrar un sistema que hemos creado para ayudar a la operativa de tu restaurante. Y en ese momento, pues todo el mundo, no hablamos de que era algo online, no hablamos de que tenían que cambiar su operativa, te vamos a acompañar en un paso. Obviamente ya habíamos validado con grandes clientes. Nuestro primer cliente fue el restaurante Julio Verne de la Torre Eiffel. No se conoce la Torre Eiffel, en la segunda planta, sí, tiene un restaurante de un chef multiestrellado que se llama Alain Ducasse. Bueno, pues fue un restaurante que estaba completo a un año vista. Y vimos cómo gestionaban sus reservas, cómo en su día a día hacían su operativa, y dijimos, esto lo podemos mejorar aplicando la tecnología. ¿Qué buscas, qué palabras intentas decir y sobre todo cuáles evitas a la hora de comunicarte con ese potencial cliente? Yo creo que no tienes que evitar ninguna palabra. Yo lo que creo es que tienes que abrir una conversación sincera, clara, transparente. Tú vas a presentar tu idea, tu producto, tu servicio, vas a transmitir esa pasión o esa ilusión que tienes por ello, y sobre todo tienes que hacer una escucha activa. Tienes que saber cómo puedes mejorar lo que ya tienes. Porque muchas veces nos obcecamos en voy a vender este boli que es de este color, y al final no vamos un paso más allá de decir ¿para qué necesitas ese boli? ¿Qué consejo le podrías dar a cualquier persona que nos esté escuchando para mejorar esa capacidad de escuchar? Para mejorar esa capacidad de escucha activa. Pues yo creo que es preguntar más que argumentar, ¿vale? Tenemos la tendencia que cuando queremos vender algo empezamos a argumentar. Porque esto, porque yo, porque tal, porque mi empresa, porque mi producto, porque mi servicio. No, yo creo que es cómo haces tú las cosas hoy en día, cómo gestionas de esta manera. ¿Crees que si podemos aplicar esto te sería más fácil, te sería más cómodo, ahorrarías tiempo, ganarías más dinero, tendrías más beneficio? Bueno, yo creo que es muy importante para la escucha activa preguntar y dejar que la persona que tienes enfrente, que al final es con quien estás estableciendo esa venta, te dé las respuestas y las necesidades que tiene para que tú, con tu producto, si estás confiado con tu producto o tu servicio, bueno, puedas cumplir sus necesidades. ¿Todas las relaciones comerciales siempre las habéis enfocado desde el win-win, o sea, que ganar los dos? Sí, yo creo que es algo fundamental en cualquier relación, porque siempre que hablamos del mundo comercial o el mundo de las ventas, tenemos la sensación de que los vendedores nos la van a colar. No sé si eso os pasa, pero es algo que tenemos yo creo que es algo muy afincado en nuestra cultura española, latina y demás, que un vendedor siempre nos quiere colar algo. Y luego tenemos, sin embargo, muy buena visión de los dependientes. Cuando nosotros hemos decidido comprar algo, vamos y nos encanta que nos expliquen todo lo que ya sabemos, porque ya lo hemos mirado. Vas a comprarte algo a una gran superficie, un producto tecnológico, y ya tú sabes qué modelo vas a ir a comprar, cuánto cuesta, que aquí te sale más barato y qué condiciones tiene. Pero nos gusta que nos atiendan y que nos digan, bueno, y entonces, ¿para qué lo estás buscando? ¿Para qué lo vas a usar? Y creo que es una venta mucho más consultiva que esa imagen que tenemos del vendedor que nos la va a colar o nos la va a meter por algún lado. Vale, claro, esto es muy fácil cuando, digamos, el cliente está interesado. Sin embargo, no sé si en vuestra empresa dividíais un poco las tácticas de venta según qué tipo de cliente. Pues muy interesado, puede que esté interesado, pero se muestra reticente, no está interesado. ¿Qué hacíais con esa casuística? Es que yo creo que la labor de cualquier comercial es crear ese interés. O sea, al final, abrir esa conversación transparente, comunicativa con el posible cliente, es crear ese interés. Es ver cómo está haciendo él o qué necesidades tiene y cubrirlas, simplemente. Yo creo que la venta la tenemos muy
puesta ahí como algo muy maligno, de que van a encontrar nuestra debilidad para ganaros, y no, porque al final todo cliente tiene unas necesidades, y si tú cubres esas necesidades, sea el producto, el servicio, lo que quieras que tengas, lo vas a conseguir. Y no os olvidéis que vendemos continuamente. O sea, en nuestra vida personal y profesional estamos vendiéndonos todos los días. Todos los días. ¿Quién no ha ido a una discoteca y ha intentado ligar y conseguir ahí, bueno, un amor de una noche? Bueno, pues eso es una venta. ¿Quién no ha ido a una entrevista de trabajo y se ha puesto delante de un reclutador y estaba vendiendo el mejor producto o servicio que tiene, que es el mismo? Pues también estamos vendiendo. Entonces, al final es abrir esa conversación, buscar esas necesidades, y si cuadran las cosas, la venta es mucho más fácil. ¿Cómo haces para crear esa necesidad? Escuchando, lo que hemos dicho antes, escucha activa, es súper importante, porque, a ver, no puedes ir a vender algo a alguien que no lo necesita, obviamente. Si estás en un sector en concreto y tú sabes que estás cumpliendo necesidades porque ya tienes clientes, bueno, obviamente está una gran parte del trabajo hecho. Pero sobre todo es identificar, o sea, no es allí crear la necesidad, es identificar las necesidades, que muchas veces el cliente no sabe ni siquiera que tiene esas necesidades. Las descubre en una conversación contigo gracias a escuchar y hacer preguntas. Me está gustando muchísimo cómo enfocas las ventas, porque realmente te estás enfocando en todo menos en vender. O sea, en cómo preparo todo para que luego realmente sea, claro, pues si es que como no lo voy a comprar, si es que lo necesito. Y me está gustando mucho, pero ¿qué barreras te solías encontrar y cómo las afrontabas? Pues mira, te va a resultar súper gracioso, pero la primera barrera que teníamos era que nuestro sistema era uno de los primeros sistemas SaaS, Software as a Service, o sea, que estaba en nube y que accedías a través de Internet. Pues la mayor problemática que teníamos al inicio era: soy un restaurante y no tengo Internet. Os vais a sorprender, claro, estoy hablando del año 2006, 2007, 2008. Entonces, incluso muchos restaurantes querían poner Internet en su restaurante y no sabían cómo. Hasta en eso les hemos asesorado. Puedo asegurar que yo en algún momento he tenido que tirar un cable de red y poner una conexión de algún teleoperador conocido español. Qué bueno. Y si en algo destacas también, por tu mentoría, ya no solo en las ventas y en en las ventas y en el liderazgo. ¿Cómo cambió vuestra relación desde que empezasteis los tres hasta luego que teníais, si no me equivoco, alrededor de 60 comerciales en el tenedor? Pues yo creo que no cambió tanto. Yo siempre digo que fuimos como una gran familia, que al final cada uno de los tres, como habíamos pasado por todas las fases y además habíamos hecho de todo. O sea, siempre decimos que fuimos el primer director financiero, que fuimos el primer director de recursos humanos, que al final lo que buscábamos era gente que compartiese esos valores con nosotros y luego intentar ayudarles a progresar, ¿vale? Hay algo en el liderazgo que yo siempre dejo muy claro, y es cuando hablamos de management o de gestión de personas, que tenemos un miedo o una idiosincrasia propia de una estructura normalmente piramidal, en la que los jefes quieren ser mucho más jefes y los empleados o la gente colaboradora quiere ir ascendiendo en esa escala. Bueno, yo siempre he dicho que el mejor valor que puede tener un manager o un gestor de personas es que aquellas personas con las que trabaja, que sean capaces de sustituirle el día de mañana. Y el día de mañana es, si es mañana, mejor que hoy. O sea, en el momento que puedan hacer ese cambio, que si tú eres capaz de no saber de la gente que trabaja contigo quién es el mejor preparado, porque son todos muy buenos, para quitarte el puesto, es que has hecho bien tu trabajo. Y tú simplemente tienes que dar un paso al lado, un paso atrás o un paso a cualquier otro lado para dejar que esa gente progrese. Y yo creo que eso también es influirles el liderazgo. Tú identificas muy rápidamente en las personas quienes tienen cierta capacidad. Son lo que llaman ahora, que no es muy bonito, pero es soft skills, que al final no dejan de ser habilidades interpersonales. La capacidad de gente, pues, de liderar, de trabajar en equipo, de ir un pasito más allá, de tener un pensamiento crítico, de tener creatividad. Y eso es fácil identificarlo, quiénes son mejores y potenciar esas habilidades para que crezcan. Esa gente mejor, esa gente exitosa, ¿qué tiene en común? ¿Qué tiene en común? Pues yo creo que la personalidad.
estas llamadas habilidades interpersonales más relacionadas con la personalidad. Hay un juego que me gusta mucho que, bueno, pues os voy a decir, no es un juego, es un test, es algo científico que se llama DISC, DISC Test, es una cosa americana que se inventó en los 60 o algo así, en los 70, que lo que viene a decir es que tú haces un pequeño test de unas preguntas que no tienen ningún tipo de relación para ti y te dicen quién eres. Esto es muy fuerte, te dicen quién eres y te sientes identificado. ¿Vale? Hay 4 ejes: dominancia, influencia, pues gente que es más técnica y a lo mejor es menos de hablar con otras personas. O sea, al final te analizas y sabes dónde influir. Si tú tienes claro dónde están ubicados la gente que colabora contigo, sabes muy bien cómo comunicar con ellos, cómo liderarlos y cómo también hacer esa resolución de problemas que muchas veces pasa con gente que tiene caracteres o personalidades completamente diferentes. Has hablado de un tema que a mí me encanta, o sea, me parece súper identificado, además en mi profesión, que soy entrenador de fútbol, siempre o históricamente es el entrenador dice lo que hay que hacer, cuando para mí eso es un error. Y tú has hablado de generar empoderamiento y de generar autonomía. ¿Cómo lo haces? Pues en tu caso, un entrenador. Esto yo creo que lo escuché hace muchos años, no sé exactamente quién lo dijo, pero venía a decir que un entrenador de fútbol puede tener el mejor equipo del mundo, pero el entrenador les lleva hasta el 80% y el otro 20% restante es las habilidades que tiene cada uno de esos jugadores, cada uno en su posición, cada uno en la forma de hacer que tiene y aquellos que son muy buenos técnicamente y que son capaces de ir allá. Entonces el entrenador al final lo único que tiene que hacer es llevarles hasta casi la meta. El resto salen esas habilidades de cada una de las personas y según los hayamos ubicado dentro del terreno de juego, bueno, pues así saldrá el resultado del partido. Y eso es simplemente lo que tienes que tener siempre, es un ojo puesto en identificar esas habilidades en cada uno y potenciarlas. Porque no todo el mundo se le da todo exactamente igual, no todos somos perfectos. Nadie es perfecto. Entonces tienes que identificar dónde son mejores y potenciarlos. Y aquellos que les gustaría ser una cosa, orientarles a otras habilidades que tú veas que en las que destacan. Y todo el mundo tiene estas habilidades. Al final es algo intrínseco a la personalidad de cada uno. ¿Cómo haces para tratar con una persona que en principio no está motivada? Pues tengo que vender, tengo que contactar restaurantes, pero no estoy motivado. ¿Qué hace Darío con esa persona? Bueno, es difícil sin conocer a la persona y sin ver esa personalidad o esas habilidades que tiene. Pero al final, la motivación, hay muchos métodos de motivación. ¿Vale? Normalmente cuando pensamos en equipos comerciales, solo pensamos en un tipo de motivación. ¿Sí o no? Económica. Económica. ¿Vale? A más pasta, más motivado. No es así. Hay personas que cuanto más capacidad económica o independencia financiera tienen, más motivados están por su trabajo, pero hay muchísimos otros que no. ¿Vale? A riesgo de que se metan conmigo, ¿vale? Yo voy a hablar de mi experiencia y es una frase que digo mucho, que en las empresas, en los equipos comerciales hay 2 tipos de comerciales, ¿vale? Los soldados y los mercenarios, ¿vale? Os suena un poco fuerte, ¿no? Lo de soldados, bueno, mercenarios. Bueno, pues esto es igual que en la antigua Roma. ¿Vale? En la antigua Roma tenía un ejército que era un imperio que llegaba a todos los lugares, pero siempre contaban también con mercenarios, que es una palabra denostada, pero no tiene nada que ver. El soldado es el que va a luchar por la causa, va a pelear por encima de todo. Y a lo mejor no es el mejor peleador o el mejor luchador, pero es el que va a luchar por la causa. Y los mercenarios son aquellos que, bien llevados o motivados económicamente o no solo económicamente, bueno, son capaces de sacar unos resultados mejores. ¿Qué hay que hacer? Balancear. En tus equipos siempre tiene que haber soldados y mercenarios. ¿Por qué? Porque los soldados serán capaces de transformar más mercenarios en soldados y tener un buen ejército, con las habilidades que pueden tener los mercenarios y con la fiabilidad o el compromiso que pueden tener los soldados. ¿Cómo hacen, digamos, cómo intentas que esos soldados transformen a los mercenarios? ¿O cuál es la idea para que se produzca eso? Implicándolo en los valores y hacer sobre todo el trabajo en equipo. Es súper importante que haya una interconexión. Yo siempre digo, y sobre todo en las startups, nosotros tuvimos la suerte que, aunque pasaron muchos años, seguimos teniendo esa familia
esa conexión entre las personas que colaborábamos. Bueno, pues tienes que lograr que haya conexión entre ellos y que se ayuden, ¿vale? Que a veces también pensamos que en las ventas todo es competición. Hay competición, pero sin que nadie esté por encima de otro, pues sin que nadie consiga sus objetivos pisando a otro, obviamente. ¿Qué incentivos hay aparte, o en tu equipo, cuáles son los tipos de incentivos que dais? Pues en nuestros equipos tenemos los objetivos económicos, luego hacíamos pequeños rewards para campañas muy específicas, pues a lo mejor algo tan tonto como decir, oye, pues el que gane esto en competición sana, hay un objetivo global de equipo que si llega todo el equipo se lo lleva todo el mundo, o el que sea mejor, los 3 mejores, pues le vamos a dar un regalo, o nos vamos todos a hacer una actividad, un team building o juntos, o hay muchas formas de hacerlo, ¿vale? Yo creo que también crear una conexión de cuando estamos todos trabajando, y cuando salimos del trabajo, mantener esa conexión entre la gente. Nosotros quedábamos todos a cenar, quedábamos a salir a tomar algo, o sea, hacíamos mucho after work y además lo hacíamos todos. Aquí no es lo hace un grupo de gente o unos que se llevan mejor, no, salíamos todos. El que quería se apuntaba, el que no, pero creaba esa conexión. Yo siempre digo que también en los equipos, el entrenador no puede estar metido en una sala sin estar ni escuchando, ni ayudando, ni estando ahí para su equipo. O sea, no creemos en de empresa antigua, lo de tener un despacho y ahí voy a ver al señor director. No, el señor director tiene que estar sentado con todo su equipo, viendo lo que está pasando y escuchando, porque si no se logran los objetivos, hay que saber el por qué. No es quién no lo ha logrado, hay que saber por qué no lo hemos logrado y intentar iterar y trabajar con el equipo de ese modo colaborativo para conseguir mejores resultados. ¿Cómo hacíais para estar y escuchar a los 60 vendedores que teníais en el tenedor? Con mucha paciencia y con muy buen oído. Al final, yo creo que te abstraes un poco, tú estás trabajando, estás acompañando cada vez. Y una cosa que me gustaba mucho es el feedback o la retroalimentación después de una reunión o después de una llamada. O sea, era algo de, tú estás escuchando cómo está haciendo la llamada y en el momento que se termina, preguntas, ¿qué ha pasado? Ah, pues mira, me ha dicho que no. Vale, pues ¿por qué te ha dicho que no? ¿Cómo has empezado el discurso? Tienes que establecer un pitch de ventas, tienes que presentarlo bien al equipo, tienes que comunicarlo bien, tienes que hacerles partícipes de ese pitch de ventas. O cuando salíamos de una reunión, a veces pues ibas con alguien que empezaba. Yo creo que es fundamental, sobre todo en startups, en empresas más pequeñas, que los founders, que son los primeros que tienen que vender y tienen que vender todos, cuando tienen equipo, que todos los equipos vayan con ellos a reuniones, que vayan a la calle y que vean cómo se desenvuelven, cómo ponen esa pasión, cómo ponen esa energía en vender ese producto y servicio. Y eso va a hacer que poco a poco, eso es liderazgo, al final va a hacer que la gente quiera ser como ellos y que lo venda también y quiera repetir para conseguirlo. ¿Qué tiene que tener un buen speech? ¿Qué tiene que tener una buena comunicación? Dependiendo de lo que vendas. Y para contactar restaurantes, por ejemplo. Yo creo que al final un pitch lo que tiene que tener es una intro, decir quiénes somos, qué hacemos y esa parte importante de identificación de la necesidad y la escucha activa. Y hacer las preguntas adecuadas. Yo siempre digo que un pitch comercial tiene que hacer las preguntas adecuadas, porque teniendo las preguntas, esas respuestas que te da el propio cliente, que a veces hay que preguntar 1, 2 y 3 y 4 veces lo mismo para que te diga la realidad. Seas capaz de identificarlo y conectarlo con todos los servicios o productos que puedes ofrecer. Vale. ¿En qué cosas, digamos, era donde más dificultad, las mayores dificultades de los comerciales? ¿O qué tipo de estrategia hacíais? ¿Eran llamadas en frío? ¿Era automatización de mensajes? ¿Mandabais a los comerciales al sitio? ¿Cuál era la estrategia? Vuelvo a decirte, depende del negocio que tengas. Si es un negocio B2B, un negocio empresa, yo creo fundamentalmente en que tienes que establecer diferentes perfiles comerciales y segmentar muy bien tu base de datos. No es lo mismo un tier 1, que es ese restaurante, por ejemplo, en nuestro caso, que era como la referencia, ¿vale? Pero que sabías que era un restaurante que al final no te iba a aportar tanto como uno que tuviese gran volumen.
pero que tenías que tenerlo. Entonces, dependiendo del perfil de persona, de la experiencia que tenga con el discurso, con los valores de la compañía y con la forma de vender, bueno, pues orientarlo a eso. Y gente más junior que llegaba a nuestra empresa y que les formábamos, sobre todo les poníamos pues un coach o alguien del equipo que le acompañaba en esos primeros momentos. Si no podíamos hacerlo alguno de los fundadores, pues teníamos gente del equipo que llevaba trabajando con nosotros y no tenían por qué ser específicamente un manager o un team leader, no, podía ser cualquier persona del equipo que hiciese muy bien esa función para acompañarle y para hacerle partícipe, al fin y al cabo. Qué bueno, justo es todo lo que estás hablando de hacerle partícipe, eso es al final impregnarle de la cultura. ¿Cómo hacíais para que todo el mundo se quedara después de trabajar? Pues es estableciendo esos valores. O sea, yo siempre digo que el otro día estaba en una charla en la universidad y hablaban de qué importante es el protocolo dentro de las compañías hablando de las habilidades interpersonales o de las soft skills. Y ahí abrimos una discusión porque había representantes de alguna empresa grande. Yo dije, vamos a abrir el debate. No creo en el protocolo. O sea, quitando el protocolo, porque el protocolo decimos que son normas de convivencia o normas obligado cumplimiento de la compañía, que ha escrito alguien. En su momento, en un momento puntual, en un estado puntual de la compañía, las ha escrito. Yo creo más en los valores. Los valores nacen de forma natural. O sea, sabes que hay ciertos valores. Por ejemplo, nosotros teníamos que era pasión con un punto de locura. O sea, tú me dirás, ¿un punto de locura? ¿Una compañía como un valor? Pues sí, porque esa locura nos permitía intentar pasar barreras, tener más creatividad y lograr eso en la implicación. Y creo que conseguir que todos compartan esos valores, había otro que era muy fácil, que es el del commitment por excelencia, que era act like an owner, es actúa como el dueño. O sea, todos sois dueños de esto. Que esto funcione depende de todos nosotros, de las personas que hay detrás. No depende de cómo esté el mercado, no depende de cómo vaya o no vaya la bolsa, no. Depende de cada uno de nosotros si somos capaces de buscar y de conseguir esas metas que nos hemos puesto. ¿Cómo era una reunión de contratación de personal para Darío? ¿Cómo te juntabas con alguien y qué te hacía decidir en contratar a una persona u otra? Difícil porque no he hecho muchas, como comprenderás, pero no he seguido nunca ningún guión. Esto es, yo intentaba buscar todas las personas que iban a colaborar con nosotros, da igual la posición, esos valores o ver esas habilidades que creíamos que todos compartíamos. Y sobre todo ver qué encaje, más allá de que fuese el mejor en lo suyo, qué encaje podía tener con el equipo. Y siempre decíamos, esto es como una familia, es un equipo muy joven, que además ha ido creciendo con nosotros, bueno, y que todos compartimos una filosofía por estar. Había una que era muy graciosa, que era si eres amante o no de la gastronomía. O sea, si te gusta salir de restaurantes. Dime tú qué tiene que ver. Sí, tiene que ver porque tienes una pequeña predisposición a conocer más un mercado, o porque te guste, o porque incluso lo apliques en tu ocio. Uh-huh. A mí me está gustando muchísimo, la verdad, estoy aprendiendo mogollón. Y me gustaría mucho, o sea, si pudierais darnos para cualquier líder, que realmente creo que líderes somos todos, cada uno de nuestra vida, alguna estrategia concreta para generar ese clima en el que todo el mundo pueda empoderarse y desarrollarse, ya sea para una relación sentimental con un amigo, con una pareja, ya sea para liderar un equipo de 3 personas, de 60. ¿Cómo generar ese ecosistema? Voy a darte 2 tips, ¿vale? El primero, vamos a irnos al colegio, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre un colegio en España, por ejemplo, pongo el ejemplo de España porque es lo que hemos vivido todo, a un colegio en Dinamarca, ¿vale? Cuando son los niños pequeños. Cuando uno de los niños rompe algo, ¿vale? Imagínate que se rompe, o tienes el acuario donde tienes la tortuguita y tal, y el niño pues a darle de comer, se cae el acuario y se rompe el acuario, ¿vale? ¿Qué es lo primero que preguntaría un profesor o una profesora? Hablo de mi época, yo soy de los 80, nací en los 80, ¿qué es lo primero que preguntaría cuando se ha roto el acuario? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Y ahora también. Perfecto. Pues un profesor en los países nórdicos preguntaría ¿qué ha pasado? Y eso es aplicable también a la empresa. Cuando sucede algo, es mejor preguntar qué ha pasado, ver todo el contexto,
más que quién es el culpable. ¿Por qué no se ha hecho esto? Porque ahí es donde puedes interactuar y donde puedes ayudar. Y donde puedes dar una lección de liderazgo para que esa persona, la siguiente vez que le esté en esa situación, haya aprendido de ello y no se pegue ese golpe. Entonces yo creo que esa es una parte fundamental. Y la segunda es que seas el primer ejemplo. Para todo. Para lo bueno y para lo malo. Para las situaciones fáciles y para las situaciones difíciles. Y siempre te pongas tú en el centro de la ecuación. Con esto no quiero decir que hagas un paraguas, que yo he sido muy mamá pollito, siempre protegiendo a todos mis niños. No te quiero decir eso. Pero que esa responsabilidad que tú crees que tienes y que debe tener el resto que esté contigo, que no pasemos directamente el marrón, que expliquemos el porqué. Que cuando hay una problemática, sentemos a todo el mundo y hagamos a todos partícipes de cómo podemos mejorar esto. No digamos, tienes que hacer esto porque esta situación se tiene que mejorar, porque ahí lo que estás creando es una fricción con tu equipo. Y dependiendo de cómo sean las personalidades de cada una de las personas que estén en tu equipo, tienes que el mensaje llevarlo de una manera. El reconocimiento es algo importante. Hay gente que le gusta el reconocimiento delante de todo el mundo, pero hay gente que no. Cuando tú pones a una persona que delante de mucha gente recibe un reconocimiento o recibe una llamada por algo que ha hecho mal, ¿vale? Puedes estar cargándote la motivación de esa persona. Sin embargo, hay gente que le gusta y que además, para lo bueno y para lo malo, hay gente que le gusta estar ahí delante y que si le echan una bronca, que lo vea todo el mundo porque él se va a defender. Entonces tienes que saber muy bien cómo orientar esa comunicación con cada una de las personas que colaboran contigo, ¿vale? Y siempre digo colaboran porque son los que te acompañan en el viaje, para tomar cartas en el asunto y para hacerles partícipes. Qué bueno. ¿Cuántos tipos de personas dirías que hay entonces para ti y brevemente decir cómo intentas comunicarte con ellos? Yo creo que siempre se dice que en comunicación y en management hay 4 tipos, ¿vale? Que es pues, dominancia, influencia, dominancia es más directo, influencia es más participativo, una parte más colaborativa, una parte más, por así decirlo, técnica u organizada. Hay gente que necesita tenerlo todo muy organizado. Por ejemplo, los perfiles técnicos, ingenieros y demás, necesitan que todo sea A, B, C, A, B, C, A, B, C. Entonces tú necesitas que cuando comuniques con él todo sea ABC, que no haya una X por ahí suelta porque les va a entrar un toque. No, esa X no puede estar suelta, no puede ser así. Entonces, sin embargo, hay gente que, por ejemplo, equipos comerciales, gente muy echada para adelante, que ya ellos expresan una dominancia, una influencia, porque son así, pues a lo mejor tiene que ser directivo, no me andes con rodeos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo lo vamos a mejorar? ¿Cómo lo vamos a cambiar? ¿Cómo vamos a poner el plan? Entonces, tienes que saber identificar. Y os lo digo a todos los escuchantes, oyentes del podcast, que busquéis, por ejemplo, yo siempre hablo del DISC test, del DISC test, porque me parece algo que yo he hecho y que te sorprende mucho de que te identifique también, y te identifica con, no sé si son 20 o 25 palabras en cada uno de esos puntos, y te identificas con todas, y puedes ser 2 partes. Yo, por ejemplo, sé que soy I y S, ¿vale? Sé que estoy ahí. No te sabría decir ahora todos los adjetivos o todas las habilidades que tiene cada una de las partes, pero sé que va en esa parte y me identifico muy bien. Entonces, es algo que tienes que saber cómo son. Y a veces es solo, no es algo tan complejo, pero solo saber un poco de personalidad, de cómo reacciona la gente a la hora de esa comunicación. Darío, estoy muy interesado en... O sea, estás hablando de un paradigma de liderazgo diferente, que generalmente encima en España es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, que desde tu padre generalmente es voy a enseñarle a mi hijo cómo se hacen las cosas. En el colegio está la profesora, el profesor y todos sentados a ver qué nos dice, y lo estás haciendo, en mi opinión, totalmente al revés, de daros lo que necesitéis, ¿no? ¿Cómo has trabajado en ti mismo y qué cambios has hecho para darte cuenta que ese tipo de liderazgo es el mejor, y que trabajas contigo diariamente pues para esa humildad, para esa escucha activa? O sea, ¿qué haces contigo mismo para ser
cada día mejor líder? Yo creo que lo he aprendido. Al final he tenido la suerte de pues, los 2 cofundadores del Tenedor, los 3 que empezamos esto, que éramos perfiles muy diferentes y que encontrarnos, ¿vale? No quiere decir que no tuviésemos nuestras discusiones y nuestras peleas cada vez que tomábamos una decisión o demás, pero encontrarnos nos ha hecho encajar muy bien. Yo creo que es como también cuando encuentras una pareja, ¿vale? Porque normalmente tú encuentras una pareja que es todo lo opuesto a ti, todo lo que te saca de quicio, pero es la persona que más encaja contigo. ¿Por qué? Porque tú te moldeas a esa persona y esa persona se moldea a ti. Y al fin tenéis un objetivo común, que es compañeros de viaje. Yo siempre se lo digo a mi mujer. Cuando la conocí, empecé un viaje con ella y con Marcos y con Alex en el Tenedor, ¿vale? Ahora Marcos y Alex están en otra compañía, yo estoy fuera, nos dedicamos a cosas diferentes, pero seguimos manteniendo esa relación. Con mi mujer sí, sigo con ella. Y siempre digo que somos compañeros del mismo viaje. Y durante ese camino de ese viaje es amoldarse, es conocerte muy bien a ti mismo, saber tus puntos de barreras rojas que a veces son solo mentales, de aquí no voy a pasar esto, no tal. Y luego te das cuenta y dices, no, porque yo cedo, pero la persona que me está acompañando, y si hay esa buena, que es algo que tiene que haber en todos los founders, ahora que mentorizo startups y que ayudo a startups, creo que es algo que busco en todos los founders, que sean compatibles, no que sean iguales, que sean compatibles, ¿vale? Creo que es muy importante para llegar a ese objetivo o ese camino que te planteé. Cualquiera que nos esté escuchando va a estar súper emocionado de decir, sí, yo también quiero comprender a la gente que me rodea, a mi pareja, a mis amigos, a mis padres, a igual mis empleados o mis colaboradores. Como, no sé si tienes como alguna pregunta que les puedes hacer a esas personas directamente para entender más quiénes son. Antes te he dicho que para validar cualquier negocio, cualquier producto, cualquier cosa que quieras, la clave es vender. Y dentro de la clave de vender es la escucha activa y es hacer preguntas. Pues en esto es exactamente igual, ¿vale? Queremos vender nuestra filosofía, cómo somos nosotros, ante otra persona, ya sea un colaborador, ya sea un socio, ya sea... Bueno, pues, ¿cómo voy a saber yo las necesidades que tiene él, esa persona? Y yo, ¿qué necesidades tengo? ¿Cómo las puedo transmitir? Pues es exactamente hacer lo mismo. No es plantear mis necesidades primero, es ver sus necesidades, es ver cómo yo las puedo cubrir y ahí encajar esas necesidades. Yo creo que es escucha activa y es lograr hacer esas preguntas adecuadas para conocer a las personas. Con esto no digo que te obsesiones en conocer cada cosa de la vida de la persona, no. Simplemente las cosas que son importantes para él o para ella, que tú logres comprenderlas. No tienes por qué compartirlas, tienes que comprenderlas. Simplemente, a la hora de esa comunicación o de establecer esa relación comercial, o como queramos llamarlo, relación interpersonal. Vale, simplemente saber un poco qué es lo que quiere la otra persona, pues preguntarle un poco, pues, ¿qué con qué esperas de mí? Es una pregunta muy sencilla, pero es, ¿qué esperas de mí? ¿Qué esperas de este negocio? ¿Qué esperas de esta relación? ¿Qué esperas? Y que haya una comunicación fluida. Que las cosas no se enquisten también, es otra cosa que sucede mucho, ¿vale? Estamos hartos de ver cómo muchas startups fracasan y yo creo que las startups fracasan en esos primeros momentos, ¿vale? Antes del valle de la muerte, dicen, que hoy en día estamos hablando de que el 80% de las startups fracasan y muchos dicen, no, es porque no han levantado capital, o hay startups que levantan capital y fracasan. Es ese valle de la muerte. ¿Por qué? Porque en ese valle de la muerte, en esas situaciones, los objetivos de los founders se desalinean. Y lo que tú pensabas inicialmente que la otra persona pensaba, mirad esto, lo que tú pensabas que la otra persona pensaba, la rueda ahí, la bola de nieve está completa y no sabemos exactamente qué es. Bueno, pues tienes que saber de verdad hacia dónde queréis ir y si vais a ir juntos. Y pasa mucho, siempre se habla en las startups del famoso pacto de socios, que es lo primero que se hace al principio. Bueno, pues ahí hay que poner todo. Eso es un contrato más que si te casas, porque hay que escribir todo. Yo qué espero de la otra persona, qué espero del futuro, qué espero si puede pasar esto. Y es un ejercicio muy divertido, ¿eh? Es un ejercicio muy divertido porque te das cuenta que a veces crees que conoces a las personas y estás muy equivocado. Claro, tú puedes esperar algo de una persona, pero realmente ¿cómo le encasillas en casillas? Entiéndaseme, en esos 4 tipos que... Olvídate de eso, hazlo más sencillo.
O sea, eso yo lo digo porque es un buen ejercicio para hacer cada uno de nosotros y para aprender las personas. Pero es que tú tienes que saberlo. Si tú tienes un socio, estás empezando una startup, estás con el pacto de socios, oye, ¿qué vamos a hacer dentro de 2 años? Vale, no lo sabemos. ¿Qué vamos a hacer dentro de 6 meses? Pues mira, nuestro objetivo es conseguir una ronda para poder desarrollar la compañía en esta dirección. Ah, no, pero es que yo creo que debemos ir en esta dirección. Ahí ya tienes la primera disyuntiva. Vale, pues vamos a encontrar el camino, vamos a encontrar esa negociación que está dentro también de la venta para ir en el mismo camino. Porque si no, no va a funcionar. No hay que esperar a que llegue ese momento para que digamos, ah, pero es que yo pensaba otra cosa. No, y yo todo lo contrario. Es una problemática. ¿Cómo afrontas, Darío, las conversaciones incómodas? Yo creo que no hay ninguna conversación incómoda. Eso es como lo de no hay pregunta estúpida, sino idiotas que no quieren escuchar. ¿Vale? Pues yo creo que las conversaciones no son incómodas. Lo que hay que plantear es un ambiente de confianza, de transparencia para para esa situación en concreto. Yo pienso que lo más importante es decir, bueno, vamos a poner todo sobre la mesa, vamos a sacarlo todo, que no haya... también pasa en la venta, esas necesidades ocultas que no tenemos determinadas muy bien, que a veces hay que preguntar mucho. Pues, la incomodidad está en el que o escucha o en el que habla a la hora de plantear un tema. ¿Por qué? Porque tiene miedos, a sus propios miedos son los que llevas a esa incomodidad. Pero si tú abres una conversación transparente, te pongo un ejemplo, pues una cosa que a mí me ha sucedido mucho. Yo he tenido que despedir personas en ciertos momentos. Bueno, pues cuando te enfrentas a eso, te enfrentas a un cambio. ¿Vale? Mira, aquí voy a meteros también un poquito así de, un poco más, una teoría, que es la teoría de Fisher, que también es de los 60, que es que todos somos reticentes por naturaleza al cambio. Cualquier cambio en nuestra vida, pasamos por el valle de lágrimas, la no aceptación, el odio... Cualquier cosa, desde que nos cambien un programa informático que usamos normalmente, que nos hagan un pequeño cambio, hasta que nos cambien la forma de entrar al garaje. O sea, siempre vamos a pasar por ese valle de lágrimas. Yo creo que lo mejor es intentar que ese valle no sea tan profundo, tiene que estar ese luto, tiene que estar esa... Pero intentar llevarlo de una manera mucho más lineal, ¿vale? Que no sean picos. Y a la hora de una situación o una conversación incómoda o una conversación difícil, lo que hay es que plantear ese método también del sándwich, de decir, por un lado hay que decir, bueno, esto que ha sucedido, me parece bien esto y esto, ¿cómo podemos cambiarlo? O qué consecuencias hay de esto, y terminar con vamos juntos a ver el siguiente paso. ¿Vale? Sucede mucho en el tema de un despido, que te lleguen y claro, piensas que va a cambiar tu mundo entero. Y a veces hay gente que necesita dar el cambio, pero no es capaz de darlo por sí mismo. Tampoco hay que forzar las situaciones, ¿vale? Eso es importante. No hay que forzar personalmente a una persona, llevarle y hacerle obligar a dar el cambio, sino darle los pros y los contras y todo lo que ha sucedido y ponerlo siempre todo sobre la mesa. Yo creo que eso, en una relación profesional y una relación personal, todo lo que está encima de la mesa, tener las cartas vistas, ¿vale? Es lo mejor y lo más transparente para las dos partes. Qué bueno. Me gustaría también mucho preguntarte sobre las diferentes técnicas de ventas según el país, porque como has comentado, no es lo mismo vender en España que igual en países nórdicos, que igual incluso en América o en otros sitios. Es curioso, sí, es curioso. Yo te diría que las técnicas pueden cambiar, pero al final la idiosincrasia de la venta es siempre igual. Al final, yendo por una venta más consultiva, una venta que logre hacer las preguntas, identificar las necesidades ocultas del cliente, se aplica en todos lados. La forma de comunicación en ese momento yo creo que es lo que cambia, no por el idioma, sino simplemente porque tenemos culturas diferentes. A lo mejor pues en España o en Italia somos más directos y en otros países son más técnicos, más modo presentación. Yo siempre digo, no es lo mismo un Excel que un PowerPoint, pues esto es igual dependiendo del país, pero al final la base es la misma, es crear confianza, es crear relación y es lograr las necesidades. Darío, yo estoy flipando, la verdad, o sea, me está encantando no sé el podcast, de verdad.
Para mí, o sea, claro, supongo que me estoy flipando porque era un tema que a mí personalmente me interesaba mucho. Me gusta mucho cómo has enfocado el tema de las ventas, el tema del liderazgo, toda tu experiencia, sobre todo la humildad con la que lo cuentas, la naturalidad con la que lo cuentas. Y de verdad, solo tengo palabras de agradecimiento y sí que te pediría si puedes hacernos como un pequeño resumen de para ti las claves de lo que hemos comentado. Vale, son muchas claves, pero bueno, yo creo que todo en general, tanto en el liderazgo como en las ventas, como si montas tu proyecto, se resume en algo tan fácil como siempre tienes que escuchar y siempre tienes que preguntar y siempre tienes que lograr identificar las necesidades de tu otro interlocutor, ¿vale? Esto dicen, no discuten dos si uno no quiere. Pues esto es igual. No se puede lograr liderar, no se puede lograr vender o no se puede ir ese paso más allá con tus socios, con tus colaboradores, con tu pareja, con lo que sea, si no estableces una comunicación que sea efectiva. Y esa comunicación empieza por conocer a la otra persona, identificar las necesidades que tiene, incluso las necesidades que tiene hacia ti o lo que esperan de ti. Yo creo que eso lo resumimos un poco esta conversación en todas estas partes. Qué bueno. Para terminar, nos gustaría que, bueno, dos cosas. La primera es que recomendaras algún libro para el siguiente invitado, porque el anterior invitado te ha recomendado un libro a ti que te hemos dado y nos gustaría que le recomendaras alguno al siguiente invitado. Vale, como no sé quién va a ser, ¿vale? Voy a recomendar uno de los pocos libros que he recomendado, que me lo leí hace bastantes años, que es Delivering Happiness. Este libro está escrito por el fundador de Zappos. Zappos era una empresa americana, voy a hacer un spoiler brutal de todo el libro, ¿vale? Pero bueno, una empresa americana que vendía zapatillas y zapatos, ¿vale? Y usaron una técnica que hasta entonces no se había visto, y esto era porque todo el mundo quería ocultar lo que hacía, cómo hacía, los clientes que tenía, cómo los hacía cautivos. Hicieron una cosa súper sencilla. Cuando alguien iba a buscar un producto a su página web y no lo tenían disponible, las zapatillas que le gustaban las tenían en la página web pero no las tenían disponible para poder entregárselo al cliente, bueno, pues pensaron una idea muy loca, y es: voy a poner un link y reenviarlo a la página de mi competencia para que directamente el usuario vaya y compre esas zapatillas en la página de mi competencia. Tú dirás, ¡qué locura! ¿Cómo han hackeado la Matrix de esa manera? Bueno, lo que lograron con eso es convertirse en top of mind de la venta de zapatillas, que da igual lo que buscases en Zappos, que siempre lo ibas a encontrar y lo ibas a poder comprar. Y así averiguaban cuáles eran las zapatillas que no tenían en stock y que deberían de tener porque tenían muy buena venta, y sus competidores flipaban porque redirigían todo el tráfico y cada usuario sabía que en vez de pelearme a buscar en todas las páginas donde puede estar esas zapatillas, me voy directamente a Zappos, que si no lo tienen me van a decir dónde encontrarlo. Qué bueno. Y ese yo creo que es el spoiler. Tiene muchísimas más cosas el libro, sobre todo dentro de una empresa de alto crecimiento, una empresa como una startup, y yo creo que es bastante divertido de cómo pensar las cosas de manera diferente, sobre todo aquellos que están emprendiendo, de cómo darle un poco a la creatividad a la hora de vender. Qué bueno. Hostia, me ha gustado mucho. Y la última ya sería alguien de quien hayas aprendido mucho, que te haya inspirado y que te gustaría escuchar en el podcast. Tendríamos aquí tendríamos aquí una hora para hablar de ello, ¿vale? Yo siempre, cuando doy charlas de emprendimiento y demás, cuando hablo con emprendedores siempre les digo que es muy importante para ellos los referentes, ¿vale? Y cuando hablamos de referentes, mucha gente cree que hablamos de esas personalidades dentro del mundo de la tecnología o del emprendimiento que son súper mega potentes, súper mega conocidos, un Elon Musk, un Zuckerberg, un Steve Jobs si estuviese vivo, Tim Cook. Yo siempre digo que los referentes los tienes al lado y no te das cuenta de que están ahí. Antes hemos hablado de mi abuelo, que para mí el señor Manolo era uno de los referentes, pero puedo hablar también que hemos hablado de Marcos Alves, del que me llevó al emprendimiento de rebote y con el que compartí muchísimos años. Pero yo ahora que estoy mentorizando startups, como sabéis me dedico al karma, a devolver karma startupero,
hashtag #CarmaStartupero, creo que lo pongáis en todos lados y que todo el mundo lo use. Hay que compartir. La gente, sobre todo los emprendedores, que hablen con otros emprendedores, ¿vale? Porque se aprende mucho. Yo ahora estoy aprendiendo, estoy mentorizando muchas startups, estoy aprendiendo muchísimo de ellas. Y hay algunas en las que he invertido, otras simplemente que las estoy ayudando y me enseñan cada día cosas que, vamos, ni había pensado que podían ser. Yo puedo darles conocimiento, les puedo, con mi bagaje, con mi historia, puedo transmitirles eso, pero hay muchas cosas que yo aprendo cada día. Y de verdad que cada día aprendes del que tienes más cerca que piensas que no. E incluso voy más allá. Emprendedores que montéis un proyecto, hay competidores. No huyáis de ellos, no tengáis miedo. Ir a verles, hablar con ellos. Os vais a enfrentar a los mismos problemas. Y si hay una comunicación transparente, una comunicación como hemos hablado, vais a lograr aprender mucho y vais a poder poner muchas cosas en común, ¿vale? Una idea no vale nada, lo que importa es la ejecución. Y lo que importa son las personas que son capaces de llevar a cabo esa ejecución. Qué bueno, me ha gustado mucho esta frase para cerrar. Otra vez, muchísimas gracias, Darío, por venir al podcast y ayudar a todo el mundo con toda tu sabiduría. Espero que a todo el mundo le haya servido tanto como a Juan y a mí. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un placer. Esto es Find You.